Venga. Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Esta ley tuvo su entrada en vigor el 2 del 10 del 2016 y estamos en una última actualización publicada el 31 del 12 del 2020. Y vamos por el título 2, Organización y funcionamiento del sector público institucional. Dentro del título 2 estamos en el capítulo 3 de los organismos públicos estatales. Sección primera, disposiciones generales. Y vamos por el artículo 94, fusión de organismos públicos estatales. Artículo 94. Fusión de organismos públicos estatales. 1. Los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica podrán fusionarse bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público, bien mediante su extinción por ser absorbido por otro organismo público ya existente. 2. La fusión se llevará a cabo mediante norma reglamentaria, aunque suponga modificación de la ley de creación. Cuando la norma reglamentaria cree un nuevo organismo público resultante de la fusión, deberá cumplir con lo previsto en el artículo 91.2 sobre requisitos de creación de organismos públicos. 3. A la norma reglamentaria de fusión se acompañará un plan de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas y mobiliarias de personal y de recursos resultantes de la nueva situación y en el que debe quedar acreditado el ahorro que generará la fusión. Si alguno de los organismos públicos estuviese en situación de desequilibrio financiero, se podrá prever, como parte del plan de redimensionamiento, que las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables y derivados de la actividad que ocasionó el desequilibrio se integren en un fondo sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público o al absorbente, según corresponda. La actividad o actividades que ocasionaron el desequilibrio dejarán de prestarse tras la fusión, salvo que se prevea su realización futura de forma sostenible tras la fusión. El plan de redimensionamiento, previo informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado, deberá ser aprobado por cada uno de los organismos públicos fusionados si se integran en uno nuevo o por el organismo público absorbente, según corresponda al tipo de fusión. 4. La aprobación de la norma de fusión conllevará a. La integración de las organizaciones de los organismos públicos fusionados, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, en los términos previstos en el plan de redimensionamiento. B. El personal de los organismos públicos extinguidos se podrá integrar bien en la Administración General del Estado o bien en el nuevo organismo público que resulte de la fusión, o en el organismo público absorbente, según proceda, de acuerdo con lo previsto en la norma reglamentaria de fusión y de conformidad con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable. Los distintos tipos de personal de los organismos públicos fusionados tendrán los derechos y obligaciones que les corresponda de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de a extinguir, debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades del organismos donde se integren. Esta integración de personal no supondrá en ningún caso la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que prestase servicios en los organismos públicos fusionados. De la ejecución de las medidas de fusión no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los organismos públicos afectados. C.
La cesión e integración global en unidad de acto de todo el activo y el pasivo de los organismos públicos extinguidos en el nuevo organismo público resultante de la fusión o en el organismo público absorbente, según proceda, que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones. La fusión no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. D. Si se hubiera previsto en el plan de redimensionamiento las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables, se integrarán en un fondo sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público resultante de la fusión o al organismo público absorbente, según proceda, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 97. La liquidación deberá llevarse a cabo durante los 2 años siguientes a la aprobación de la norma reglamentaria de fusión, salvo que el Consejo de Ministros acuerde su prórroga, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. Bien, en este artículo 94, fusión de los organismos públicos estatales, en su punto 2 dice: la fusión se llevará a cabo mediante norma reglamentaria, aunque suponga modificación de la ley de creación. Cuando la norma reglamentaria cree un nuevo organismo público resultante de la fusión, deberá cumplir con lo previsto en el artículo 91.2 sobre requisitos de creación de organismos públicos. Bien, pues nos vamos al artículo 91.2. El artículo 91 se titula Creación de organismos públicos estatales y su punto 2 decía: la ley de creación establecerá a. el tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así como el departamento de dependencia o vinculación; b. en su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de ley. Artículo 95. Gestión compartida de servicios comunes. 1. La norma de creación de los organismos públicos del sector público estatal incluirá la gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo que la decisión de no compartirlos se justifique en la memoria que acompañe a la norma de creación en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en razones de seguridad nacional o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo. La organización y gestión de algunos o todos los servicios comunes se coordinará por el Ministerio de Adscripción, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo público vinculado o dependiente del mismo. 2. Se consideran servicios comunes de los organismos públicos al menos los siguientes: a. Gestión de bienes inmuebles. B. Sistemas de información y comunicación. C. Asistencia jurídica. D. Contabilidad y gestión financiera. E. Publicaciones. F. Contratación pública. Bien, aquí en este artículo 95, gestión compartida de servicios comunes, en el punto 1, dice: la norma de creación de los organismos públicos del sector público estatal incluirá la gestión compartida de algunos
o todos los servicios comunes, salvo que la decisión de no compartirlos se justifique en la memoria que acompañe a la norma de creación, en términos de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en razones de seguridad nacional o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo. Y luego dice, la organización y gestión de algunos o todos los servicios comunes se coordinará por el Ministerio de Adscripción, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo público vinculado o dependiente del mismo. Bien, pues nos vamos a ir al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y este artículo 7 se titula Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos y dice: 1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público. 3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Venga, seguimos con nuestra ley, la ley 40/2015, y nos vamos al artículo 96. Disolución de organismos públicos estatales. 1. Los organismos públicos estatales deberán disolverse: A. Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación. B. Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la Administración General del Estado. C. Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia del organismo público y así se haya puesto de manifiesto en el control de eficacia. D. Cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el incumplimiento de los fines que justificaron la creación del organismo o que su subsistencia no es el medio más idóneo para lograrlos, y así se concluya en el control de eficacia o de supervisión continua. E. Por cualquier otra causa establecida en los estatutos. F. Cuando así lo acuerde el Consejo de Ministros, siguiendo el procedimiento determinado al efecto en el acto jurídico que acuerde la disolución. 2. Cuando un organismo público incurra en alguna de las causas de disolución previstas en las letras A, B, C, D o E del apartado anterior, el titular del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular del Departamento de Adscripción en el plazo de 2 meses desde que concurra la causa de disolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la comunicación y concurriendo la causa de disolución, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción. En el plazo de 2 meses desde la recepción de la comunicación a la que se refiere el párrafo anterior, el Consejo de Ministros adoptará el correspondiente acuerdo de disolución,
en el que designará al órgano administrativo o entidad del sector público institucional estatal que asumirá las funciones de liquidador y se comunicará al inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local para su publicación. Transcurrido dicho plazo sin que el acuerdo de disolución haya sido publicado, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción. Bien, aquí en este punto 2 dice, cuando un organismo público incurra en alguna de las causas de disolución previstas en las letras A, B, C, D o E del apartado anterior. Entonces, la letra A dice, por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación. La B, porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la Administración General del Estado. La C, porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia del organismo público y así se haya puesto de manifiesto en el control de eficacia. La D, cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el incumplimiento de los fines que justificaron la creación del organismo o que su subsistencia no es el medio más idóneo para lograrlos y así se concluya en el control de eficacia o de supervisión continua. Y la E, por cualquier otra causa establecida en los estatutos. Pues ahí te dice, el titular del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular del departamento de adscripción en el plazo de 2 meses desde que concurra la causa de disolución. Bien, pues este artículo 96, disolución de organismos públicos estatales, tuvo su última actualización publicada el 31 del 12 del 2020 y entró en vigor el 1 del 1 del 2021. Artículo 97. Liquidación y extinción de organismos públicos estatales. 1. Publicado el acuerdo de disolución al que se refiere el artículo anterior, o transcurridos los plazos en él establecidos sin que éste haya sido publicado, se entenderá automáticamente iniciada la liquidación. 2. La liquidación tendrá lugar por la cesión e integración global en unidad de acto de todo el activo y el pasivo del organismo público en la Administración General del Estado, que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones. El órgano o entidad designada como liquidador determinará en cada caso el órgano o entidad concreta de la Administración General del Estado, donde se integrarán los elementos que forman parte del activo y del pasivo del organismo público liquidado. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. 3. La Administración General del Estado quedará subrogada automáticamente en todas las relaciones jurídicas que tuviera el organismo público con sus acreedores, tanto de carácter principal como accesorias, a la fecha de adopción del acuerdo de disolución, o en su defecto a la fecha en que concurriera la causa de disolución, incluyendo los activos y pasivos sobrevenidos. Esta subrogación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas, ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. 4. Formalizada la liquidación del órgano público, se producirá su extinción automática. Y aquí lo dejamos. Ánimo.